Buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a este curso de crítica textual y canon bíblico con el profesor Néstor Díaz. Gracias por su paciencia, por su espera, que el Señor les bendiga. No voy a hacer mucha introducción. Acá está con nosotros el hermano Néstor, que él por favor nos dé las pautas y las indicaciones de cómo vamos a trabajar. Hermano, buenas noches, bendiciones. Gracias por tu participación y por tu tiempo. Está silenciado. Tienes que activar el micrófono. Gracias a ustedes, amigos. Gracias a todos los hermanos y hermanas que están aquí conectados. Eh, Pidiendo sobre todo disculpas porque ingresé un poquito más tarde de lo previsto, ya que tenemos un curso que estamos organizando acá de introducción al Antiguo Testamento y me tocó introducir al profesor que va a dar ese curso. Pero estamos aquí, en un espacio que hemos preparado para poder compartir con ustedes. Miren, voy a ser bien conciso, explicar directamente lo que tiene que ver con el contenido de este curso. Y para que ustedes más o menos tengan una idea, este curso va a durar 8 semanas solamente. Está dividido en cuatro semanas para crítica textual y 4 semanas para canon bíblico, canon tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Las primeras 4 semanas van a ser sobre crítica textual. El objetivo directamente es que ustedes puedan profundizar mejor en lo que este campo implica, que lo entiendan, porque a veces este campo se malinterpreta en todos los sentidos. Hay quienes estudian crítica textual para atacar las escrituras y hay quienes rechazan el estudio de la crítica textual porque creen que ataca las escrituras. Pero por supuesto que no. La crítica textual es una herramienta como cualquier otra. Entra dentro del campo del desarrollo del estudio hermenéutico y por lo tanto nos facilita incluso nuestro trabajo a la hora de acercarnos al texto bíblico. No es una herramienta liberal, ni tampoco es una herramienta conservadora, es una herramienta. Y la puede utilizar todo aquel que crea que la palabra de Dios tiene algo que decir. Y obviamente la crítica textual no está limitada tampoco a las escrituras sagradas, sino que también se puede aplicar a cualquier texto literario. Y cualquier texto literario antiguo, sobre todo. Incluso la crítica textual ha sido utilizada en autores que no son tan antiguos. De hecho, aparte de la Biblia, el autor que más ha sido sometido a procesos de crítica textual, ¿saben quién ha sido? William Shakespeare. Así que sí, la crítica textual es aplicable en todos los sentidos. Por supuesto que creo que aquí hay personas que estuvieron conmigo en el curso de hermenéutica y vieron un poquito del tema de crítica textual. En esta ocasión, imagínense que lo que dimos en una sola clase, en esta lo vamos a extender a 4 semanas. Así que va a ser un contenido muy bueno y muy amplio. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Bueno, lo vamos a desarrollar de la siguiente manera. Hoy hablaremos de los conceptos básicos y los antecedentes históricos de la crítica textual. Ese es el primer tema. Antecedentes y conceptos. Lo podríamos llamar aspectos generales. Aspectos generales de la crítica textual. Lo segundo, la segunda semana, vamos a hablar de baja crítica textual. Nos vamos a enfocar en la baja crítica textual, pero también yo les voy a presentar una información que hoy no se la puedo presentar porque el tiempo sé que no nos va a dar porque el contenido hoy es muy bueno, pero que va a servir como una especie de colofón al tema de hoy y nos va a permitir tener los oídos bien puestos para el desarrollo del estudio de la baja crítica, que es lo que vamos a ver la semana que viene, la baja crítica textual. Luego, en la tercera semana, vamos a tener un invitado especial. Ya hablé con él, él está totalmente dispuesto, es un biblista, amigo mío, gran experto y conocedor en el tema de baja crítica, pero con respecto a las familias textuales, todo lo que necesitamos saber sobre ello. Un gran conocedor de la diferencia entre el textus receptus y el texto crítico y participa en un proyecto de traducción de la Biblia, del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento griego. Él lo está traduciendo, está participando en un proyecto de traducción. Así que vamos a tener a un biblista y traductor en la tercera semana. Muy bien. Y finalmente, en la última semana, vamos a hablar de alta crítica textual.
En alta crítica textual les voy a presentar unas diapositivas también muy buenas para darles un ejemplo directamente de cómo entender el valor y el desarrollo de la misma. Con eso, yo creo que podemos dar por concluida la estructura de todo el contenido de este curso de 4 semanas. Hoy, aspectos generales, luego baja crítica, después hablar de familias textuales con un biblista y finalmente alta crítica textual. Esa es la estructura. Ahora, tocante a la metodología de trabajo, obviamente aquí no se me ha dicho que los evalúe con exámenes, nada por el estilo, ni trabajos. Lo que sí les voy a pedir, no tengo información si realmente tengo que hacerlo, Héctor. ¿Tengo que hacerlo? Hermano, eso lo dejo a su consideración porque entiendo que si va a emitir algún tipo de evaluación, pudiera ir asociado entonces todo este trabajo a algún tipo de reconocimiento que podamos emitir para los Exacto, participantes. Pero lo exacto. dejo a su valoración. No, 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 no. Lo que vamos a hacer es que ustedes van a trabajar bajo la pura vieja cátedra. Mejor vamos, en vez de tener el énfasis de tareas y cosas por el estilo, mejor vamos a dedicar todo el tiempo a que esto sea una especie de entrenamiento y un entrenamiento en el que ustedes van a escuchar y vamos a tener como siempre una sesión de preguntas y respuestas. ¿Qué les parece? No vamos a dejar ningún tipo de tarea asignada, sino más bien que ustedes puedan beber la información y puedan entonces hacer su pregunta. Lo único que sí les aconsejo es que tomen apuntes y si pueden hacer esquemas personales, háganlo, porque eso es muy importante para que la información se quede en la cabeza. Así que lo único que necesitamos es la estructura y ya la acabo de dar. Pregunto, ¿hay alguna interrogante, alguna duda respecto a la estructura del contenido? Si alguien quiere preguntar algo con respecto a la estructura del taller, del curso, levante la mano y yo le doy acceso. Si no, No. seguimos. Pues entonces voy ahora a proceder a recomendar 3 libros. Bueno, voy a recomendar realmente 2 libros. Um, hay 2 libros muy buenos para un tema como este. De hecho, hay 3 libros realmente. Hay un libro genérico que habla de la crítica textual bíblica como tal. Ese libro lo escribió Matthew Layton, pero no lo tengo, me llega mañana. Matthew Layton es un autor que escribió un muy buen libro, estaba revisando, sobre introducción a la crítica textual de la Biblia. Así que, si Dios lo permite, el próximo lunes yo le voy a enseñar el libro como tal, pero desde ya ustedes lo pueden buscar. Está muy económico en Amazon, creo que está a $8. Así que una introducción a la crítica textual de la Biblia de Matthew Layton, Layton, con H después de la G y antes de la T, Layton. El segundo libro, sí lo tengo acá, es una reseña crítica de una introducción al Antiguo Testamento de Gleason Archer. Este libro, para el Antiguo Testamento, es una joya. Reseña crítica, una introducción al Antiguo Testamento. Gleason Archer. Gleason Archer. Y el tercero es un libro escrito por Ernesto Walder, que se llama Una introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento. Este del Antiguo, ese es del Nuevo. Es del año 2017, así que es muy reciente. Y prácticamente esos serían los libros que yo recomendaría de forma genérica. La introducción a la crítica textual de Matthew Layton, la reseña crítica del Antiguo Testamento de Gleason Archer y la introducción a la crítica textual del Nuevo Testamento de Ernest Walder. Vamos a ver si después yo le puedo enviar al hermano Héctor una foto de cada uno, o si él lo consiguió, mucho mejor, para que así lo tenga. Esto no lo tienen que anotar, pero sí los voy a mencionar, porque son libros que prácticamente vamos a encontrar acá. Por ejemplo, este de Saldívar, aunque no estoy de acuerdo con
las conclusiones de Saldívar acá no estoy de acuerdo y considero que maneja un discurso que ya se ha superado, pero no lo dejo de recomendar al hablar de las fuentes del Antiguo Testamento, porque en Alta Crítica se habla mucho de la crítica de las fuentes. Así que ese sería uno que yo recomendaría, pero leer con cuidado. Y el otro es un ejercicio de baja crítica textual, no, de baja crítica y de alta crítica, que es este trabajo muy famoso, Testimonio de Jesús. Este es muy famoso, de Carsten Peter Tidy y Matthew D'Ancona, que fueron los que hicieron el análisis forense del papiro 64, que es el que ven ahí, que es un fragmento del Evangelio de Mateo que revoluciona la manera bultmanniana de fechar los sinópticos. ¿Por qué? Porque este manuscrito, de acuerdo a este análisis, hace que date del año 37 al año 50 después de Cristo, lo que quiere decir que el Evangelio de Mateo será incluso mucho más antiguo que el de Marcos y que estaría escrito muy cercano a la fecha de los acontecimientos, porque si se escribió en el 37, estamos hablando de apenas 7 años después de la resurrección de Cristo. Y este es el libro que habla de eso. Un excelente trabajo de investigación. Ese sería más o menos las fuentes que yo recomendaría. ¿Alguna pregunta respecto a eso? Si alguno tiene una pregunta, levante la mano y yo le doy acceso. Están expectantes, hermano, los Tan participantes. expectante. Pero Willy tiene una pregunta, es muy Aquí está importante. Willy, vamos a ver. Buenas noches, saludo hermano Néstor. Salud. Bueno, mi pregunta era respecto al libro de Raúl Saldívar. Si mal no recuerdo, el doctor Saldívar hablaba de, bueno, unos 3 libros más o menos que le estaba dedicando a eso, pero me gustaría quizás empezar por sus opiniones. ¿Qué opiniones merece el trabajo y el cuidado que dijo en la lectura? ¿Por las conclusiones tal vez a las que arriba Raúl Saldívar? No solamente por las conclusiones, sino del paradigma de trabajo. Saldívar parte de la vetusta noción sobre Septuaginta, ya superada. Él entiende que Septuaginta es toda la traducción del Antiguo Testamento y que esa era la manera como lo comprendían los antiguos, por ejemplo, como Pablo. Él cree que Pablo leía la Septuaginta y Pablo no leía la Septuaginta. La Septuaginta es un concepto anacrónico. Yo lo he explicado incluso en un video y hasta invité a un gran erudito que es uno de los que sostiene esa tesis, que es Gallagher, que Septuaginta es un anacronismo del año 1935, porque en la época de Jesús y de Pablo, de acuerdo al testimonio de dos contemporáneos de ellos que son Filón y Josefo, Septuaginta solo era el Pentateuco. Pero el término Septuaginta viene de los 72 traductores de la carta de Aristeas. El problema es, número uno, la carta de Aristeas es apócrifa, pero si suponemos real el testimonio, la misma carta de Aristeas señala que fue el Pentateuco que tradujeron. Obviamente que los demás libros se fueron traduciendo con el transcurrir del tiempo, pero no estaban dentro de ese esfuerzo de traducción llamado Septuaginta porque no fueron los 72 traductores que hicieron ese esfuerzo de traducción del resto de libros del Antiguo Testamento, sino que fueron esfuerzos de traducción independientes que se realizaron de aquí y allá, en un lugar u otro, por autores anónimos y que eventualmente, posteriormente, terminaron siendo compilados en una especie de compilación de todos los libros en un esfuerzo de códice y que llamamos Septuaginta. Pero quien hizo eso fue Alfred Ralphs en 1935. Así que sería un anacronismo. Además de que el mito del canon alejandrino, porque antes de que se compilara la edición de lo que hoy llamamos Septuaginta, realmente es la edición de Ralphs, ya se venía hablando de un canon alejandrino, pero eso venía desde el siglo XVIII. El canon alejandrino es un concepto del siglo XVIII, anacrónico también, y más anterior, por ejemplo, Justino Mártir es el primero en decir que, los 72 habían traducido no solo el Pentateuco, sino los Salmos.
Él incluía los salmos. Y Epifanio de Salamina en el siglo IV incluye entre la traducción de los 72 a los deuterocanónicos. Pero si ustedes se van dando cuenta, estamos hablando de autores tardíos. Los autores tempranos entendían que Pentateuco era justamente la Septuaginta. Por ende, decir que los cristianos primitivos leían la Septuaginta, que incluía deuterocanónicos, por ejemplo, que es lo que él hace, es mostrar que se sigue sosteniendo un discurso que ya se superó. Y ese es el problema con Saldívar. ¿Alguien más? Hermano, ¿me permites una pregunta en ese mismo sentido, por favor? Claro. Eh, Ahora que comentas esto de la Septuaginta, mi pregunta es, esos personajes, los 72 o los 70, están como muy en enigma. Nunca se ha sabido ni siquiera de uno de los participantes, el nombre o su No, vida, no, nada. no, no. Se pierde eso. Claro, no se sabe. Parte mucho, está muy enterrado en el terreno de la leyenda. Pero nosotros no vamos a hablar de Septuaginta acá, vamos a verlo más en canon, en la segunda sección de esta materia, bueno, de este curso que va a ser sobre canon. Ahí vamos a hablar bien de ese tema. Pastor Jorge Valles, lo veo con la mano levantada. Que les bendiga, quizás una preguntita ya que estamos hablando de crítica textual. Fíjese de que no sé si cabe aquí la pregunta. Fíjese de que la Iglesia Unitaria dice que Mateo 28:19, donde dice, y de hacer discípulos a las naciones, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Mateo decían, 28:19 no está. Sí. no, 28:19, perdón, Uh-huh. 28:19, ¿verdad? Entonces ellos dicen que fue agregado lo que decía, no, decía en el nombre de Jesús, pero ciertos los católicos agregaron Padre, Hijo, Espíritu Santo en el canon. No sé qué tan cierto era eso. Te voy a decir como me dijo Gallagher cuando yo le dije, ¿qué te parece cuando alguien habla de un canon con deuterocanónicos en el siglo I? Me dice él, this is a complete nonsense. Es un completo sinsentido, es una tontería. Mira, la crítica textual se sostiene sobre lo que llamamos los testigos, conceptos que ustedes van a conocer mejor. ¿Qué son los testigos? Los documentos más antiguos que están más cercanos al original. Nosotros tenemos una colección completa, no una, tenemos 3 colecciones completas del Nuevo Testamento, del Nuevo, en las pandectas del siglo IV, que son el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano y el Códice Alejandrino. Son los documentos más antiguos, pero también tenemos fragmentos mucho más antiguos del Nuevo Testamento y sobre todo de Mateo. Fragmentos que vienen del siglo II. Es más, este de aquí es un fragmento de Mateo que viene del siglo I. De tal manera que ya ante el esfuerzo de traducción se ha podido reconstruir una edición crítica, confiable, y la edición crítica, que es el objetivo de la crítica textual, ese es el objetivo que tiene, es buscar, comparando las pandectas y los testigos, poder reconstruir el texto original. Señores, y sí, se han descubierto innumerables glosas. Se han descubierto glosas en las epístolas, en los evangelios, una serie de glosas diferentes. Pero lo que todos están de acuerdo en que Mateo 28:19 no es una glosa, es parte del original. Estos muchachos que dicen eso están haciendo afirmaciones gratuitas. Ellos no te lo pueden evidenciar, simplemente lo dicen y apelan a una teoría conspiranoica, que es el gran problema que tienen. Así que
No, no, amigo, no, amado pastor. Puedes tener toda la confianza que Mateo 28:19 no está en discusión. Está en discusión la coma juanina de primera de Juan, capítulo 5. Está en discusión la coma adulteriana, que es la historia de la mujer adúltera. Está en discusión el epílogo de Marcos, capítulo 16. Está en discusión la frase y ayuno, cuando Jesús dice este género no sale sino es con oración y ayuno. Está en discusión la frase a no ser por causa de fornicación, cuando Jesús habla del divorcio. Esa frase está en discusión. Y, y una serie más. Hay una lista específica de glosas. Pero lo que no está en discusión es Mateo 28:19. Bueno, dicho esto entonces, amados, vamos a iniciar con nuestro estudio. Hoy la clase la voy a segmentar en dos bloques. El primer bloque va a ser sobre crítica textual como concepto y el segundo su historia. Voy a tratar de ser lo más escueto posible para que ustedes puedan captar bien la información. Y si escuchan algún tipo de ruido en el entorno es porque los estudiantes acaban de salir a comer, a la cena. Así que tengan paz y vamos entonces a proseguir. Crítica textual. ¿Qué es la crítica textual? La crítica textual es una rama de la ecdótica. Ecdótica tiene que ver con los estudios textuales. Eso es la ecdótica, los estudios textuales. Y la crítica textual es una rama de los estudios textuales. Esa rama se auxilia de tres ciencias específicas. La filología, que es el estudio de las palabras, ¿verdad? El origen histórico de las palabras. La codicología, que es el estudio de los códices y de los papiros, ahí viene la papirología, y la crítica literaria. Esos son las tres ciencias auxiliares de la crítica textual. Filología, codicología y crítica literaria. El objeto de la crítica textual es cuádruple. Son cuatro cosas que busca. Primero, identificar las variantes textuales. Eso es lo primero que quiere hacer. Identificar las variantes textuales. Lo segundo es, al identificar las variantes textuales, reconstruir el texto original. Reconstruir el texto original. Lo tercero que quiere hacer es identificar al autor del libro, el trasfondo histórico en que se escribió y la fecha. Identificar el trasfondo, fecha y autoría del libro. Y lo último es, al identificar el trasfondo, reconstruir el trasfondo histórico del libro. ¿Se entendió? Esos son los cuatro objetivos de la crítica textual. Repito, identificar las variantes textuales y con ellos reconstruir el texto original. Identificar al autor, el trasfondo y la fecha y con ellos reconstruir el trasfondo histórico. Es por esa razón que la clasificación de la crítica textual es doble. ¿Por qué? Porque un tipo de la crítica textual, son dos tipos de crítica textual. El primero se enfoca en los dos objetivos iniciales y el segundo se enfoca en los últimos dos objetivos. La baja crítica es la que identifica las variantes textuales y reconstruye el texto original. Mientras que la alta crítica identifica al autor, el trasfondo y la fecha y reconstruye el trasfondo histórico. En otras palabras, la baja crítica hace una crítica literaria y la alta crítica una crítica histórica. La pregunta de la baja crítica es, ¿cuál es el texto original más confiable? Y la pregunta de la alta crítica es, ¿quién escribió Hebreos? Ven, esa es la clasificación. Ahora, el enfoque o los enfoques de la crítica textual son tres. Exacto. El primero es el eclecticismo. No se preocupen que esas palabras yo las voy a explicar más adelante.
pero primero anótenlas. El eclecticismo, enfoque número 1. Son 3 enfoques. Enfoque número 1, eclecticismo. El enfoque número 2 es la palabra estemática. Estemática. La estemática. Y el tercer enfoque es la edición de los textos copia. Edición de los textos copia. Esos son los 3 enfoques. El primer enfoque, lo voy a explicar rápidamente. El primer enfoque, que es el eclecticismo, lo que procura es consultar varios testigos. Se recuérdense que testigos son los documentos más originales. Por ejemplo, Códice Sinaítico. Los testigos los consulta. Consulta varios, porque lo que uno oculta, el otro lo muestra, ¿verdad? Entonces, al consultar los testigos, voy determinando la antigüedad de los mismos para de esa manera saber cuál es el texto que estaría más apegado al original. Y cuando yo descubro, por ejemplo, que el códice Beza es del siglo V, pero el códice sinaítico es del siglo IV, ¿cuál es más antiguo? ¿El Beza del siglo V o el sinaítico del siglo IV? ¿Cuál es más antiguo? El sinaítico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que la historia de la mujer adúltera, por ejemplo, está en el códice Beza, pero no en el códice sinaítico. Por eso es que decimos que no está la historia en el original. ¿Por qué? Porque el códice más antiguo no la contiene. Ahora, si fuera solo un códice, no habría problema. Diría, se le pasó al copista, pero es que tenemos otro códice del siglo IV, el Vaticano, y tampoco aparece ahí. Y tenemos uno que es mucho más antiguo que los dos. O sea, se escribió antes que los dos, pero en el mismo siglo, el alejandrino. Y el códice alejandrino también, señores, también no la incluye. Así que aparece en un códice más posteriores, y el hacer la revisión comparada de todos estos testigos es lo que llamamos eclecticismo, un estudio ecléctico de los textos para saber cuál incluye glosas y cuál no. Ese es el primer enfoque. El segundo enfoque, el estemático, lo que trata de hacer es construir un árbol genealógico de los manuscritos, lo que llamamos familias textuales. Para eso se hacen esquemas o cladogramas, como se llama, que incluso hay hasta softwares para hacer eso. O sea, ya se han diseñado softwares para tú hacer de forma esquemática un estudio de la crítica textual de los manuscritos. Este manuscrito procede de este, y este viene de este, y este viene de este, y de este procede de este de aquí arriba. Y así usted ve cómo se va armando un árbol genealógico de las familias textuales. Ese es otro enfoque en la crítica textual. Y el último son las ediciones de texto copia, es decir, recuerden que las copias se hacían a mano, y al hacerse a mano muchas veces se volaban palabras o se insertaban palabras o se escribió algún comentario que después terminaba siendo englosado en el texto. Entonces, las copias textuales tienen que ser editadas al enmendarse las glosas. Esa palabra es muy importante, enmendatio. Enmendar las glosas. Y así es como se hace crítica textual. Es decir, leo de forma ecléctica diferentes testigos, los esquematizo de forma genealógica y finalmente reviso los textos copia. De hecho, por ejemplo, la edición crítica de Bengel, del Nuevo Testamento de Bengel, los trabajos de Grivash y el famoso texto crítico de Westcott y Hort son un ejemplo de eclecticismo. Mientras que el trabajo literario realizado por la edición de Hodge Forstar es un ejemplo estemático. Y ahí,
encontramos los enfoques. Debo decir que estos enfoques tienen límites, tienen limitaciones, no son perfectos. Por eso es que no entiendo cómo hay gente que se entra a un curso de crítica textual y termina desconfiando de la Biblia, como dándole cierta infalibilidad a la crítica textual. La crítica textual también tiene dificultades, o sea, tiene límites. Eso es algo que hay que tenerlo claro. Ahora, ¿cuál es el método de trabajo que utiliza el crítico textual? Generalmente el crítico textual utiliza la filogenética, que es una rama biológica para hacer taxonomía, ¿verdad? Las famosas clasificaciones de especies biológicas. Bueno, se hace taxonomía porque los códices son como organismos que tienen que ser revisados, tienen que ser analizados y tienen que buscarse su origen, es decir, de qué familia textual viene. Por ejemplo, el códice sinaítico replica un tipo de texto. Ese tipo de texto, que es el texto alejandrino, es más antiguo que, por ejemplo, el texto bizantino o el texto occidental. Entonces yo tengo que investigar, descubrir. Uno viene del otro y tengo que determinar directamente de dónde viene. Eso se le llama hacer un trabajo taxonómico. Además de que también yo tengo que clasificar los códices. Tengo que clasificarlos. Tengo que clasificar los papiros que se encuentran. Por ejemplo, usted oye P64, P72, P80. Esa es una clasificación taxonómica de los papiros. Y obviamente eso se hace porque el método de la crítica textual es taxonómico. ¿Se entendió? Y finalmente están las técnicas. Hay tres tipos de técnicas que es importante que nosotros tengamos en consideración. Están las técnicas cuantitativas, que obviamente lo que tratan de hacer es cuantificar la documentación que se tiene. Está la estilometría, que es la que estudia el estilo de las letras, por ejemplo. El estilo de las letras habla mucho incluso de la fecha de composición de un documento. También el estilo del texto. Es decir, si este códice replica el texto bizantino, este códice es más reciente que este que replica el texto alejandrino. O el texto alejandrino es más antiguo. Si yo encuentro un códice uncial, sé que el códice uncial, es decir, toda la letra mayúscula, es más antiguo que los códices minúsculos, porque la letra minúscula apareció después. El estilo o estilometría es otra forma de hacer una técnica de trabajo. Y el último es el análisis forense, que ese es muy bueno, porque se toma el papiro, ¿verdad? El papiro, y se estudia el polen, todo lo que tenga que ver. Si ese papiro salió de otro, porque a veces tú puedes encontrar, por ejemplo, un papiro que trate sobre un tema muy prosaico como una cotización comercial que alguien escribió en el Antiguo Egipto. Y de pronto tú descubres un fragmento del Evangelio de Juan y tú haces el análisis, el cotejo forense y descubres que este fragmento del Evangelio de Juan procede de ese papiro donde estaba esa cotización comercial. Como si alguien hubiese cortado el papiro, como hoy arrancaríamos una hoja, ¿verdad? Para escribir algo. Una hoja que estaba escrita, arrancamos para escribir algo en un pedazo que se encuentre vacío. Y eso se hace. De hecho, lo que ha mostrado el porqué o el éxito total de Tidy al fechar el P64, el fragmento de Mateo como del año 37, porque le hizo un análisis forense. De hecho, todo este libro muestra cómo se realizó la investigación y todo lo demás. Un libro muy bueno que yo lo traje justamente para mostrar cómo se produce. O sea, por lo menos el desarrollo de la crítica textual tiene como objeto ese. Claro que hoy no me voy a detener yo a hablar de Tidy, porque el tiempo no me da, pero sí es más o menos para que ustedes tengan una noción de cómo se trabaja. Entonces, repito, crítica textual es una rama de la ecdótica o estudios textuales que se auxilia de la filología, la codicología y la crítica literaria
para identificar variantes textuales, reconstruir el texto original, identificar el autor y la fecha y reconstruir el trasfondo histórico. Por eso se divide en baja crítica literaria y alta crítica histórica. Su enfoque es tanto ecléctico, leyendo distintos testigos, es temático, creando árboles genealógicos de los manuscritos, editando los textos copia para ver cuáles glosas se han agregado. Las técnicas son cuantitativas, enfocadas en el estilo y el análisis forense. Y que esos enfoques tienen límites. Ahora, vamos a darle unas cuantas palabras claves que yo quiero que ustedes las agreguen en su diccionario mental. Así que anótenlas. Les voy a dar 8 palabras claves. La primera es autógrafo. Anoten esa. ¿Qué es un autógrafo? Es el documento original. Por ejemplo, Mateo escribió el Evangelio. Ese Evangelio que él escribió con su pluma es el autógrafo. Autógrafo. Documento original. La segunda palabra es anacolutos. Anacolutos o solecismo. También se llaman solecismo. ¿Qué es el anacoluto? Es el cambio repentino en una frase que produce inconsistencia. O sea, cuando cambia una frase, y ustedes saben que puede cambiar por error del copista, se le llama un anacoluto. Cuando hay un cambio en la frase, una mutilación de la frase, etc. Anacoluto. La tercera palabra es perícopa. Perícopa. Se utiliza mucho en crítica textual, que es el equivalente de la parasha hebrea. ¿Qué es una perícopa? Es un pasaje bíblico que generalmente se tenía connotación litúrgica. O sea, se usaba mucho en el culto, una perícopa. Un párrafo. Sí. Pero un párrafo con connotación litúrgica, que eso es lo que lo hace perícopa. La siguiente palabra, la cuarta, ¿verdad? Recensión. Recensión. Se va a utilizar mucho. Hay un chiste ahí con el tema de la recensión y Luis Jovel, porque el gran amigo mío, gran amigo Eduardo Prado, le estaba explicando a Luis Jovel lo que era una recensión y Luis Jovel estaba en el aire. Recensión. ¿Qué es una recensión? Es la recopilación de todos los materiales textuales de una tradición. Por ejemplo, la traducción griega tiene varias recensiones. Obviamente esa traducción griega hoy la llamamos Septuaginta, aunque en esa época no se llamaba así. Pero para que no nos perdamos, Septuaginta, la Septuaginta tiene recensiones. La recensión de Aquila es una. La Exapla de Orígenes incluye todas las recensiones de las traducciones griegas. Él hizo 6 y las cotejó. Cotejó el Nuevo Testamento. No, perdón, cotejó el Antiguo Testamento en hebreo. Lo cotejó, si no mal no recuerdo, en siríaco, pero también lo cotejó en griego, en Old griego, Old griego, que es una recensión, y también en Aquila y en las otras recensiones. Él hizo eso. Él tomó la Borlac, que es la recensión más antigua del Antiguo Testamento griego, y creó un documento muy impresionante que no sobrevivió lamentablemente. Entonces, una recensión es una recopilación de todos los materiales textuales de una tradición. Colación. La colación es la descripción física del texto y la comparación del contenido de las recensiones. Yo hago colación con la recensión. Si la recensión es la recopilación del material, la colación es la descripción física del contenido de ese material. La siguiente palabra que les voy a regalar es constitutio textus. Constitución del texto. La constitución del texto obviamente es el texto original.
Enmendatio, siguiente palabra, que es la corrección del texto. Enmendatio. Y la última es loci critici, pero loci critici, que son los lugares de texto dudoso. Loci critici, los lugares de texto dudoso. Y esas son las palabras claves. ¿Estamos claros? Ahora voy a concluir la primera sección con las nociones y con los objetivos. O sea, esto es lo último que voy a decir en esta parte para pasar a la historia. Primero, debemos tener claro que hay una problemática. Una problemática. ¿Cuál es la problemática del crítico textual? Que no tenemos los autógrafos, a menos que tengamos que crearle a este señor y sepamos que tal vez tengamos un fragmento de Mateo original, pero hasta el momento hay ausencia de autógrafos. No tenemos los documentos originales. Por lo tanto, el crítico textual tiene una labor enorme, puesto que él tiene que buscar el texto más cercano a la constitutio textus, el texto más cercano. Su objetivo va a ser producir una edición crítica que contenga un criticus apparatus, un aparato crítico. Para lograr eso, es decir, tener un aparato crítico que sea la base de donde van a venir todas las demás traducciones. Todas las traducciones van a traducir un aparato crítico. Pero ese aparato crítico tiene que ser lo más apegado al original, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo logro? 6 y 7 le faltó. Enmendatio es la número 6. Corrección del texto. Enmendatio. Y la número 7 es loci critici, lugares de texto dudoso. Entonces aquí voy. Yo no tengo los originales. ¿Cómo yo sé que la traducción bíblica que tengo en mis manos es fiel al original? ¿Cómo lo sé? Es labor del crítico textual ayudarnos a responder esa pregunta. Porque el crítico textual lo que tiene que hacer es producir una edición crítica que sí tenga un aparato crítico desde el cual yo pueda traducir. Obviamente que ese aparato crítico va a estar en griego, ¿verdad? Para el Nuevo Testamento, y va a estar en hebreo para el Antiguo. Pero vámonos con el griego. ¿Cómo yo sé que este aparato crítico griego es fiel al original? Puesto que está sacado de una copia que se sacó de otra, que se sacó de otra. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, para eso ellos necesitan ir a los más antiguos, que gracias a Dios se han ido descubriendo. Pero muchos de ellos se han descubierto de forma fragmentaria y se han descubierto en muchas partes. Entonces, es una gran labor tomar esos manuscritos que casi se están deteriorando, poder compararlos y sacar un texto crítico, un aparato crítico, para que los traductores cuenten con un documento fidedigno y confiable, porque está más apegado al original. La labor, señores, del crítico textual es ayudar al traductor. La labor del traductor es facilitarnos que podamos leer el texto en nuestro idioma. Pero el traductor no traduce al aire, traduce de un aparato crítico. La pregunta es, ¿quién lo hace ese aparato crítico? Porque los traductores no van a buscar el códice sinaítico. Ellos tienen que construir un aparato crítico, puesto que el códice sinaítico es del siglo IV, pero hay documentos fragmentarios que son de siglos más anteriores, incluso del siglo I. Entonces, no basta consultar un códice, hay que hacer un trabajo muy grande, señores, de revisión de miles, estamos hablando de más de 5.800 manuscritos solo del Nuevo Testamento. ¿Quién hace esa labor? ¿Quién se ensucia las manos? Para que usted tenga esa tranquilidad, el crítico textual. ¿Y cómo lo hace? ¿Cuál es el proceso de crítica textual para dar ese aparato crítico que el traductor va a utilizar más adelante? Bueno, el proceso se desarrolla en 7 pasos. 7 pasos. Primer paso, comparar los testigos. Es decir, los documentos cercanos al original. Los voy a comparar. Segundo paso, identificar, al hacer la comparación de los testigos, puedo identificar las lecturas variantes, es decir, las variaciones.
lecturas variantes. Número 2, identificar lecturas variantes. Número 3, explicar la causa de esas variantes, que pueden ser por accidente o de forma intencional. Por ejemplo, por accidente, puede ser que se volara una palabra del copista. Como pasó, por ejemplo, en la genealogía de Sem, de Génesis 11, donde aparece el nombre de Sala 2 veces en algunos manuscritos antiguos. 2 veces aparece. ¿Y por qué pasó eso? ¿Qué pasó? Lo que pasa es que el nombre era muy parecido y entonces el tipo cuando estaba copiando lo pasó 2 veces. Eso fue accidental. Pero hay otras que son intencionales. Por ejemplo, y ayuno, oración y ayuno ahí es intencional. ¿Por qué? Porque no está en el original. Parece que el énfasis no estaba ahí, pero el monje que lo copió dijo, cónchale, pero es que no basta la oración, debe ir el ayuno, y lo puso como gloss, como comentario. El comentario terminó siendo insertado como glosa cuando posteriormente lo fueron copiando. O está el otro caso clásico, que es el nombre de Jehová, que no está en el original, pero sin duda alguna vino del desconocimiento que el autor, que el copista tenía esa técnica mnemotécnica, o esa mnemotecnia que había en el nombre, en el tetragramatón, que se habían insertado las vocales de Adonai para que cuando se viera el nombre sagrado se leyera Adonai, una palabra memoria. Pero lamentablemente el copista no sabía de eso posteriormente y terminó traduciendo la palabra artificial. Ahora, eso no quiere decir que esté mal llamar a Dios Jehová, claro que no, no estoy diciendo eso, pero estoy dando ejemplos de cómo intencionalmente, pero no con una intención malvada, se puede insertar lecturas variantes. Así que estamos primero con la comparación de los testigos. Segundo, con identificar las lecturas variantes. Tercero, explicar la causa de esas variantes, accidental o intencional. Y número 4, documentar las variantes. Para que así, oigan bien, o sea, las variantes no se eliminan en el aparato crítico. Las variantes se identifican en el aparato crítico, qué sé yo, con corchetes, entre paréntesis, con un asterisco, para que el que va a traducir sepa que esto está aquí, pero no está en los más antiguos. Entonces, lo que se está haciendo ahora es que en nuestras traducciones se traduce todo, pero se coloca entre corchetes para que el lector sepa, espérate, esto está entre corchetes y abajo te dice, está entre corchetes porque no está en los manuscritos más antiguos. Entonces ya el lector sabe más o menos leer su Biblia e identificar, porque te lo permite, las variantes como tal. Eso es lo que se hace, así se relacionan los testigos con el texto crítico. Documentar las variantes. Número 6, considerar las evidencias. O sea, hay una evidencia interna y una externa. La evidencia interna son los medios que se utilizaron para hacer el manuscrito, que es el análisis forense. Y la evidencia externa es la procedencia del manuscrito. Esos elementos se consideran cuando yo voy a hacer un análisis de crítica textual. Un ejemplo, otra vez, el que le mencioné. Si tengo el códice sinaítico y el códice de Beza, el códice de Beza es más reciente, el códice sinaítico es más antiguo. Entonces yo reviso la evidencia interna y la evidencia externa que evidencia ello, y luego entonces me decanto por el más antiguo. Y finalmente, número 7, recopilar las variantes en un texto. La recopilación de variantes en un texto se llama variorum. Variorum. Y las variorum son las ediciones finales críticas. De hecho, se ha hecho eso con la Biblia, pero como les dije, también se ha hecho con Shakespeare y se ha hecho con Whitman, con Walt Whitman también. Así que eso sería todo por la primera parte. Antes de pasar a la segunda, que es la última, no sé si tienen alguna pregunta. Creo que sí. Héctor, ¿hay personas con la mano levantada o no? No veo a nadie. ¿Qué pasó? Ya vamos a ver, ya ve. Si hay alguien con la mano levantada, ya lo vamos a ver. ¿Alguna duda? Hablen ahora Ok, o aquí callen está el para siempre. hermano Oscar.
Oscar, te Adelante, escucho. hermano. Buenas noches, Buenas noches. bendiciones. Hermano, usted mencionaba que el crítico textual documentaba las variantes que iba encontrando en el códice Sí, y de modo que el traductor la encontrara dentro de un corchete y hiciera la traducción, ¿es correcto? sí, sí. En la traducción de las Santas Escrituras de los Testigos de Jehová, vemos mucho esto. Entonces, quería preguntar si eso es por la recopilación de las variantes que encuentran en el texto que ellos utilizan para hacer su traducción, o es porque lo decidieron así. Mira, el tema con la traducción del Nuevo Mundo es que es una traducción corrompida de forma intencional. Imagínate eso, imagínate que yo esté trabajando con un aparato crítico que tiene glosas y que yo a este aparato crítico que ya de por sí tiene glosas, intencionalmente lo mutilo. Por eso es que la traducción del Nuevo Mundo es la peor de todas. Eso es lo peor de todos. Ahora, ellos han intentado hacer una nueva traducción, es decir, han intentado como cristiano que como cristiano que se respete, siempre los traductores o siempre las iglesias se involucran en proyectos de traducción, las sociedades bíblicas se involucran en nuevos proyectos de traducción para hacer correcciones, por ejemplo, al texto. La Reina Valera, ¿cuántas veces se ha revisado? ¿Verdad? Pero pregúntate si ellos han revisado su traducción al nuevo. ¿Por qué no la han revisado? ¿La habrán revisado? Una muy buena pregunta, ¿verdad? Y muchas veces no se hace por respeto a la memoria de Charles Taze Russell, que fue quien la tradujo, como para dar a entender que él no se equivocó. Si ellos la han traducido, la han revisado, que hasta donde yo tengo entendido no, aunque puede ser que lo hayan hecho, pero hasta donde tengo entendido no, habría que ver cuáles serían los patrones y criterios que utilizan. Quienes sí han hecho una revisión, que yo sí lo sé, han sido los mormones. Los mormones hicieron una revisión y se dice que es una de las mejores revisiones bíblicas que hay. Que es doble condenatorio para ellos, que tengan la mejor traducción bíblica y que tengan esa visión sectaria. Es muy penoso. Alguien me preguntó de la número 7, recopilación de variantes en un texto. Esa es la número 7. La recopilación de todas las variantes en un texto que se llama varios. Recopilación de las variantes en un texto. ¿Entendiste bien, Pastor José? Muy bien. La 5, me dice Rafael, es documentar las variantes. Documentarlas. Voy a repetir. Comparo los testigos. 1. Identifico las lecturas variantes. 2. Explico la causa de esas variantes. 3. Clasifico las variantes. 4. Documento las variantes. 5. Considero las evidencias internas y externas. 6. Y recopilo las variantes en un texto. 7. Espero que las suban, ¿verdad? Claro que sí, porque esta clase es muy técnica. Tienen que repasarla. Pastor Jorge. Sí, efectivamente la clase va a ser subida una vez que procesemos el video por acá y la tengamos disponible. Cuando lo tengamos disponible en YouTube, le vamos a compartir el link. Vamos con el pastor Jorge. Muy bien, solo una pregunta. ¿Hay glosas en el Antiguo Testamento? Esa era una pregunta. La otra es si los copistas y todos estos cambiaron palabras y pasajes, o eso quita que la palabra sea inspirada por Dios. Y la tercera pregunta es, también puede dar un resumen del libro de Enoc apócrifo. Ok, ahora Ahí, sí. hermano, ahí sí. Ahora sí. Déjame ver. Creo que solamente pude anotar 2 preguntas. Las glosas del Antiguo Testamento y deja de ser inspirada por las glosas. ¿Y cuál es la tercera?
Ahí, hermano Jorge, Para la- puede reactivar. un resumen de Enoch. Sí, sí. Ok, muy bien. Apócrifo. Glosas del Antiguo Testamento. Los masoretas fueron muy cuidadosos, muy cuidadosos. Seguían un código muy riguroso. Y produjeron un texto, el texto masorético, que es un texto que nosotros podemos precisar de confiable. De hecho, todo el aparato crítico textual surge del texto masorético y se expresa en la hebraica estuartencia. Ese es el aparato crítico textual. Pero con el descubrimiento de los rollos del Mar Muerto de Qumran, se abrió un universo en la comprensión de los textos del Antiguo Testamento. El rollo de Isaías evidenció la calidad del trabajo de los masoretas, porque cuando se comparó con el texto masorético, se descubrió que tenía pocas variantes. Había variantes, pero pocas. Y de hecho, la respuesta a tu pregunta de forma inmediata sería sí, hay glosas del Antiguo Testamento, pero son pocas comparándolas, por ejemplo, con otros textos. Y son glosas que no afectan ni alteran el contenido. Pero los rollos del Mar Muerto y la biblioteca de Qumran nos presentó la presencia de un texto más antiguo. El texto masorético se trabajó en base a un texto proto-masorético. El texto proto-masorético se halla en Qumran. Pero en Qumran también se encontraron otros textos. O sea, cuando digo texto me refiero a tipo textual o a versión. Por ejemplo, encuentras el libro de Esdras, el libro de Esdras. Tú lo encuentras en el texto masorético. Hay un texto proto-masorético de Esdras que es ligeramente diferente al anterior, pero hay otros textos distintos que se han ido nombrando a medida que se descubren del mismo libro de Esdras, como si fuesen versiones diferentes. Obviamente es el mismo contenido, la misma, pero estamos hablando de ediciones diferentes, como por ejemplo pasaría hoy en día con las distintas versiones de la Biblia que tenemos, ¿verdad? De la misma Biblia, pero en versiones distintas, a veces con un lenguaje diferente, en ocasiones parafrástico, en otras ocasiones más textual, etcétera. Pero la cuestión es que nosotros tenemos estas versiones distintas y nosotros podríamos creer que ese es un fenómeno nuestro, pero no se crean. En la época de Jesús había versiones diferentes del mismo texto. A eso se le llama pluralidad textual. Y en la pluralidad textual, por supuesto que hay diferencias. ¿Esas diferencias serían glosas? No, no lo son, pero son diferencias que cuando tú las vas a pasar a textos posteriores, van a remarcar y van a parecer ser glosas, pero no son glosas, sino que son la evidencia de ediciones diferentes. Y miren que esto es tan así, que para la época de Esdras, yo sospecho que ya existían esas ediciones, esa pluralidad textual. Es decir, para la época de Esdras, antes de que se cerrara el canon del Antiguo Testamento, ya había pluralidad textual. Porque cuando el libro de los Salmos se compiló, y creo que fue Esdras o alguien de su época que lo compiló, insertó dos versiones diferentes del mismo poema. Comparen el Salmo 14 y el Salmo 53. Es el mismo salmo, pero hay una diferencia textual entre uno y el otro. Lo que significa que hay una pluralidad textual incluso en la época de Esdras. Ya había versiones diferentes. ¿Me doy a entender? Y eso obviamente es importante para saber si hay o no glosas. Obviamente que las glosas del Antiguo Testamento aparecieron algunas en particular en el texto griego.
o sea, cuando se traduce al griego, aparece, por ejemplo, el fenómeno del Sela o Sala, que aparece 2 veces en la genealogía de Génesis 11. Es un fenómeno que me parece que surgió en el caso de la traducción griega. También me parece que ese mismo fenómeno ocurrió en la genealogía de Mateo. Perdón, la genealogía de Mateo, no, la genealogía de Lucas. En la genealogía de Lucas, Lucas lleva la ascendencia de Jesús hasta Adán. Y obviamente tiene que pasar por la genealogía de Sem, donde Sala se repite 2 veces. ¿Y por qué se repetía 2 veces en algunos manuscritos más antiguos? Por un error del copista. Pero cuando se descubrieron pandectas más antiguas, se corrigió el error. Y por eso en tus Biblias, en las Biblias que están traducidas hoy en día, ese error ya no se replica. Aparecía Sala 2 veces. Y la explicación era por un fenómeno visual, porque como estaban escritos en mayúscula, es posible que se haya extraviado la vista del copista y haya copiado el nombre 2 veces. Pero eso se corrige porque no está en las ediciones más antiguas y es ahí donde uno puede, por ejemplo, ir respondiendo esa primera pregunta. Había glosas, sí, pero no tantas que afectaran el contenido y se debe a una pluralidad textual que obviamente nos da a entender que ya habían versiones diferentes, incluso en la época en que el texto no se había cerrado canónicamente. Tu segunda pregunta, ¿deja de ser inspirada? No, no deja de ser inspirada. De hecho, las glosas no quitan la inspiración del texto porque no anulan su sentido. ¿Entienden? Además, es posible que la inspiración textual nosotros también la podamos ver en la obra del crítico textual. Cuando el crítico textual reconstruye el texto, Dios está ahí para darnos a entender cuál es el texto más básico, más original. No afecta la inspiración porque la inspiración del texto bíblico descansa en el contenido, no en las traducciones ni en los papiros, sino en el contenido. ¿Me entendí? Y finalmente, el tema del resumen, un resumen de Enoch. Cuando dices un resumen de Enoch, ¿te refieres a un resumen del contenido o a un resumen del texto como tal? Si es un resumen del contenido, el libro de Enoch se puede segmentar en dos grandes bloques. En dos grandes bloques. Un bloque narrativo y un bloque apocalíptico de visiones, etc. El bloque narrativo narra un poco sobre Enoch, ciertas tradiciones tocantes a su figura y narra un poco sobre la angelología de esa época, la angelología. El siguiente bloque es un bloque escatológico y apocalíptico, saturado de visiones en particular. Se cree que ese bloque apocalíptico es el más antiguo y que el primer bloque es más reciente. El problema con Enoch es que Enoch es un pseudoepígrafo, no lo escribió Enoch. Es un pseudoepígrafo del siglo II antes de Cristo. Y es posible que los agregados que tiene sean de siglos posteriores, de un siglo posterior. Por eso hay varias versiones diferentes de Enoch. El Enoch armenio, el Enoch eslavo, el Enoch etíope. Y muchas de esas versiones, por ejemplo, creo que el Enoch etíope es muy posterior al siglo I. Entonces, como un agregado posterior. Así que no es tan seguro textualmente. Ese es el problema con Enoch en crítica textual. Alguien preguntó sobre la inerrancia de la escritura. El concepto de inerrancia es que la Biblia no contiene errores en cuanto a su doctrina de salvación. Todo lo que yo necesito saber sobre la salvación está en la Biblia. Eso no ha sido afectado por ninguna glosa. Porque la sola escritura es en ese punto que está. La suficiencia es en la salvación. Héctor González. Gracias, profesor. Mi pregunta va dirigida hacia un caso que se ha estudiado ya de vieja data en la crítica textual,
para referencia de los compañeros sobre Zacarías, hijo de Berequías. Ah, sí, sí. Muy buena pregunta. No, Enoc no es historia real. Es muy posterior, es pseudoepígrafo. El caso que tú mencionas es Zacarías, hijo de Berequías. Muy bien. En Mateo 23, versículo, no recuerdo bien el versículo ahora, y no tengo una Biblia a mano. Qué pena. Creo que es 35. Mateo 23, 35. Es Mateo 23, 35. Mateo 23, 35. Ese es el texto. Lo pueden confirmar. Presenta esta acusación de Jesús a los escribas y fariseos, diciendo que ellos colman la medida de sus antepasados y que por tanto sus padres mataron a los profetas, dice el pasaje anterior, la pericopa anterior. Sus padres mataron a los profetas y ellos colman la medida de sus padres, porque ellos matarán apóstoles y profetas que él les iba a enviar. Para que así, y ahí viene el verso 35, sea reclamada sobre esta generación la sangre de todos los profetas, desde Abel, la sangre de Abel, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, el cual matasteis entre el templo y el altar. Esa es más o menos la idea. ¿Qué pasa? Que ha habido un gran problema en identificar quién rayos es este Zacarías, hijo de Berequías. La línea A de Roger T. Beckwith sostenía que Zacarías es el sacerdote que fue asesinado por el rey Joás en Segunda de Crónicas, que justamente fue asesinado entre el templo y el altar. El problema con este Zacarías es que su padre no se llamaba Berequías, sino Joiada. Joiada. Así que no podría ser ese. El segundo candidato sería el profeta Zacarías, que sí aparece como hijo de Berequías en la descripción que se hace de él en Zacarías capítulo 1. Así que tiene que ser él. Ese sería. Pero no hay registro, o por lo menos se consideraba que no había registro de que ese Zacarías hubiese sido asesinado. Y más entendiendo que es un Zacarías, es un profeta posexílico y los profetas posexílicos eran respetados por el pueblo que volvió del exilio. Así que como hay un silencio tocante a su muerte, no puede ser él. El tercer candidato era el papá de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan? Se llamaba Zacarías. Y que Jesús menciona esto porque él fue asesinado entre el templo y el altar por proclamar que el Mesías había venido. Pero esa es una leyenda que hasta el mismo Jerónimo cuestiona y critica. Es una especie de forzar el texto a algo. No hay evidencia de ello. Es posible que Zacarías muriera anciano, muy respetado, por cierto. Y finalmente, estaba este otro caso, que ese era mucho más curioso y mucho más ridículo, que era un Zacarías mencionado por Josefo que murió en el templo durante el asedio de Jerusalén en el año 70, 40 años después de Jesús haber dicho esa palabra. O sea, para esta cuarta opción lo que está diciendo es que Jesús está haciendo una profecía de 40 años después. Esa es la opción que más le gusta a Dante Ruiz, puedo decir. Pero también es una opción ridícula que no se sostiene y también Jerónimo la cuestionó. Así que las últimas dos opciones yo no las consideraría ni siquiera, porque son forzosas, ridículas y sospechosas. Solamente nos quedarían las dos primeras opciones. ¿Cuál sería? Porque una, tengo el problema de que el nombre del padre no coincide. Y en la segunda, tengo el problema de que no coincide la idea de que haya muerto de forma violenta. Entonces, aquí viene la primera solución. Se ha propuesto, y esto lo propone Samuel Vila, lo propone también Roger Beckwith, creo que lo propone, de que Berequías es una variante del nombre Joiada.
que es una variante del nombre Joiada. Así que sería el Zacarías de Segunda Crónicas, porque Joiada y Berequías significan casi lo mismo. Bendición de Jehová. Eso es lo que significa. O alabanza a Jehová. No, bendición de Jehová. Berequí viene de Baruch, Baruch Adonai, Baruch Atah Adonai, Baruch, es decir. Entonces, y Joiada también significa lo mismo, casi, es el mismo nombre. Entonces, se ha dicho que Joiada y Berequías es el mismo nombre, por lo tanto, Joiada, Zacarías, hijo de Berequías, sería igual a Zacarías, hijo de Joiada. ¿Resolvimos? Si es así. Pero eso puede ser también muy tendencioso, ¿verdad? La otra propuesta, para seguir sosteniendo que es este Zacarías, es que fijémonos en el texto, la edad de Joiada cuando murió. Joiada tenía más de 120 años. Yo creo que tenía 120 o 120 o 130 años. El tipo murió de una edad muy avanzada, superó la centena. Y el Zacarías que menciona es un hombre que parece, incluso se dice que es un hombre joven. O Joiada lo tuvo muy anciano, o será que tal vez Joiada no es el nombre del padre, sino del abuelo. Que el padre era Berequías, hijo de Joiada, y que Zacarías era nieto de Joiada. Esa opción es muy interesante y la ha abarcado incluso el mismo Gallagher. Así que sería Zacarías, el hijo de Joiada, que sería realmente nieto de Joiada. Esa es otra solución. Ahora, esa solución también puede ser muy tendenciosa, lo que nos lleva a la otra opción, y en este caso sería el profeta. Pero no tenemos evidencia de que haya muerto violentamente. No teníamos hasta que apareció Sheldon, y Sheldon hizo todo un artículo demostrando que había un Targum de Lamentaciones 2:12, si mal no me acuerdo el pasaje, que hablaba de una tradición lejana que decía que ese Zacarías el profeta murió de forma violenta. Entonces ese Targum nos permite llegar a la conclusión de que sí, hay un referente, porque la cuestión con el problema de la segunda opción es que no teníamos referente de que haya muerto violentamente, pero sí hay uno antiguo que es un Targum de Lamentaciones. Así que sí, parece que puede ser la segunda opción. Esa es la opinión de Sheldon. Y la otra opción final es que Berequías es una variante textual que se agregó, hijo de Berequías, y que la lectura original sería la de Lucas, donde él dice lo mismo, pero no agrega hijo de Berequías. Dice de la sangre de Abel hasta la de Zacarías, sin agregar hijo de Berequías. Y puede ser que haya sido un error del copista que confundió al Zacarías y le insertó el nombre del padre, del sacerdote, del profeta Zacarías, y no el nombre del padre del sacerdote Zacarías, el que murió entre el templo y el altar en el libro de Segunda de Crónicas. Espero haber respondido, fue muy extensa, pero espero haber satisfecho la pregunta. Dicho esto, voy entonces a la parte final, ya a la parte final, la historia. La crítica textual no es un invento del siglo XIX, es muy antigua. De hecho, nosotros podríamos identificar cinco etapas históricas. La primera es la antigüedad. En la antigüedad, desde la antigüedad ya se estaba haciendo crítica textual. Los griegos hacían crítica textual. La filología helenística desarrolló recensiones de Homero. ¿Oyeron eso? Recensiones de Homero. La filología alejandrina se encargó de traducir el Pentateuco, que es un esfuerzo de crítica textual, la traducción griega del Pentateuco que hoy llamamos Septuaginta. La filología cristiana hizo un trabajo de crítica textual con la Hexapla de Orígenes. Las famosas recensiones griegas del Antiguo Testamento. Los qumranitas de los rollos del Mar Muerto también hicieron un trabajo de crítica textual.
Y esos serían más o menos los representantes en la Edad Antigua. Repito, en la antigüedad, los griegos con las recensiones de Homero, los alejandrinos con la traducción del Pentateuco, los cristianos con la Hexapla de Orígenes, las recensiones griegas de lo que después se llamó Septuaginta y los qumranitas de los rollos del Mar Muerto. Eso es en la antigüedad. En la Edad Media tengo un nombre, solo uno, para no complicarles mucho la existencia. Jerónimo de Estridón, que por cierto murió un 30 de septiembre, Día Internacional de la Traducción. Su esfuerzo de crítica textual se descubre en ese proceso de traducción que después de su muerte se llamó Vulgata Latina y que por cierto no la terminó, sino que la concluyó Rufino de Aquilea. Edad Media. Jerónimo. En la Edad Moderna está el Renacimiento. El Renacimiento desarrolló una tendencia de interés en los textos clásicos y en hacer estudios de recensiones, por así decirlo. Ahí está el trabajo de Giovanni Petrarca, por ejemplo, o de Bracciolini. También está la obra de Lorenzo Valla. Lorenzo Valla fue quien hizo un ejercicio de alta crítica, tomó las famosas donaciones de Constantino y descubrió que era una falsificación. Eso fue un esfuerzo de alta crítica, demostrar la falsificación de la donación de Constantino, hecha por Lorenzo Valla en el siglo XV. Pero también está Erasmo de Rotterdam, que compiló, creó uno de los primeros aparatos críticos textuales para las traducciones, que es el Textus Receptus. Erasmo deja la Vulgata y construye un aparato crítico, porque la Vulgata tenía mañas. Para que sepan, de hecho, que me preguntaron sobre glosas del Antiguo Testamento, la Vulgata había agregado pasajes completos. Por ejemplo, no sé si sabían, pero la Vulgata agrega la muerte de Finés, el hijo de Eleazar, al final de Josué. Entonces, como agregaron a veces párrafos completos, la Vulgata tenía ciertas dificultades cuando tú lo comparabas con el texto masorético. Pues la Vulgata fue un esfuerzo independiente hecho por Erasmo, por Jerónimo. Así que Erasmo prescinde de la Vulgata y crea un aparato textual crítico griego con documentos, los manuscritos que tenía a disposición, que lamentablemente no eran manuscritos antiguos, sino manuscritos del siglo 8, 9, 10, pero hizo eso y a eso se le conoció después como el texto recibido o Textus Receptus. Eso fue un esfuerzo de crítica textual. Y finalmente, en esa misma época está Elijah de Vilna, quien fue quien inició los estudios de crítica textual del Talmud. Elijah de Vilna, del Talmud. Y eso es en la Edad Moderna. Luego viene el siglo XIX, señores, que esa es la época dorada, el siglo XIX, porque fue en ese siglo que se descubrieron la gran mayoría de las pandectas del siglo IV, con el Códice Sinaítico, el Códice Vaticano, el Códice Alejandrino, y a partir de ahí se fueron haciendo las famosas ediciones críticas y se hizo un aparato textual crítico que es el de Westcott y Hall y que después sirve de base al del Nestle Aland. Ese aparato crítico estaba mejor que el texto recibido de Erasmo porque contaba con manuscritos más antiguos. ¿Se entienden ya la diferencia? Por esa razón. Y claro que yo no puedo dejar atrás la obra de los reformadores. Por ejemplo, Teodoro de Beza, que fue sucesor de Calvino, señores, él hizo un trabajo de crítica textual porque él descubrió un códice que recibe su nombre, el Códice Beza. El Códice Beza, que es del siglo V. Y ahí, señores, tendríamos nosotros un poquito de esa historia. Pero el siglo XIX no solo se caracterizó en el trabajo de baja crítica, porque he hablado de baja crítica al hablar de los códices y del texto crítico. También hubo alta crítica, especialmente en Francia, Alemania e Inglaterra. Las escuelas de alta crítica más reconocidas han sido las de Tubinga,
una post-Tubinga, la escuela de Gotinga, la escuela de la historia de la religión, la criticista, la Tendenskritik y la escuela de las formas. También es del siglo XIX la teoría de Bellhausen, Graf Bellhausen, conocida como hipótesis documentaria o teoría de las fuentes, o teoría JEPD, que dice que Génesis fue escrito y manoseado por más de 5 autores. Entonces, eso es más o menos un poco de esa historia. Es triste que la mayoría de estas escuelas eran liberales y cuestionaban el texto bíblico, pero no todos los de esas escuelas hacían eso. Finalmente, entramos al siglo XXI, la última etapa, es la etapa de la digitalización. Estos códices se han ido digitalizando y se han construido softwares, programas informáticos que codifican estos textos para uno consultarlo en línea. Por ejemplo, el Text Encoding Initiative o TEI es la iniciativa de poder codificar digitalmente estos textos y crear softwares como Juxta, que se hizo en el 2018, EMAC, LETMAC, ELETMAC, RELETMAC, EthNote. Le estoy mencionando estos nombres, pero ustedes lo consultan después, no tienen que anotarlo. Es simplemente para que sepan hasta dónde se encuentra la actualidad en el estudio de crítica textual. Y aquí termina la clase. Hablemos ahora con los que tengan preguntas. Y para mí fue un honor haber estado con ustedes en esta premiere. Tenemos allí al pastor Jorge Valles con la mano levantada. Hermano, puede activar su micrófono. Bueno, hermanos, sí, está muy instructiva la clase, muy instructiva. La pregunta que tengo, profesor, es, la Iglesia Católica reclama primacía sobre la Biblia católica. Entonces yo quisiera saber si es cierto y qué fecha se podrían dar cuando se formó el canon de la Iglesia Católica y cuando se formó el canon de la Iglesia Cristiana. O sea, la iglesia católica dice, se reclama, ¿cómo fue? Que reclama la primacía sobre el canon, existente. Generalmente el católico romano piensa que el canon lo definió la iglesia romana. El problema con esa afirmación es que es muy imprecisa. Por ejemplo, el Antiguo Testamento ya estaba definido mucho antes de que hubiese algo llamado Iglesia Católica Romana. El canon del Antiguo Testamento. Lo que van a hacer, obviamente, estos apologistas es que van a intentar mostrar que el canon se cerró en el canon reconocido por Iglesia, se cerró en el siglo IV con los concilios de finales del siglo IV, como el 382, el de Roma, o los concilios de la Odisea, etc. Eso es lo que ellos dicen. El problema con esos concilios es que, número uno, el concilio de Roma es hipotético. De hecho, yo hice un video completo sobre ese tema, lo pueden consultar. El concilio de Roma es fantasioso. El concilio de la Odisea, el canon 60, que es el que trata sobre el canon, es espurio. Así que hay un gran problema ahí con eso. Y la otra cosa es que tú tienes el tratado de Baba Batra de 14b 15a, que tiene el canon del Antiguo Testamento ya definido en el siglo II después de Cristo. Y antes de Baba Batra, tú tienes a Josefo en Contrapión y tienes el Cuarta de Esdras 14, donde presenta justamente, estos dos documentos son de finales del siglo I, presentan ya un canon cerrado. Y ese canon cerrado, dice Josefo, es anterior a la guerra de los judíos del 66. Replicando una estructura que, de acuerdo a Lee Martin McDonald, es el conocido canon fariseo, que ya debió haber estado cerrado para el siglo II antes de Cristo. Si el canon fariseo está cerrado para el siglo II antes de Cristo, ¿cuál es el canon fariseo? ¿Cuáles libros incluye? Tratado Baba Batra nos dice cuáles son, y son el Antiguo Testamento nuestro sin los deuterocanónicos. Eso es el canon fariseo.
Y que Jesús conocía ese canon parece prescindirse por la estructura que él utiliza cuando está hablando con los discípulos en Lucas 24. Pero también se replica en el caso de la frase de Jesús, de la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Jesús está validando la doctrina farisaica que incluía varias cosas, incluso incluyendo el canon, el tema de su teoría canónica. Porque el católico te va a decir, sí, pero que en la época de Jesús había diferentes cánones. Sí, pero Jesús valida uno, el de los fariseos, porque él no reconoce a los saduceos sentándose en la cátedra de Moisés, sino a los fariseos. Entonces, eso es vital e importante que se entienda. El Antiguo Testamento ya estaba definido. Entonces, la iglesia no define el canon del Antiguo Testamento. La iglesia consulta y lo reconoce. Por eso Melitón de Sardes, en el siglo II, viaja a Judea para saber cuál era el canon de los judíos, para que los cristianos lo replicaran. Y cuando tú te vas a las teorías canónicas de los padres posteriores, los padres griegos, por ejemplo, vas a descubrir que esas teorías de los padres griegos siempre están replicando el canon corto. Dante hizo un video diciendo que no te vendan gato por liebre, diciéndote que los padres de la iglesia replicaban el canon corto de los protestantes. Señor Dante, no entendió. No están replicando el canon corto, pero sí replican un canon de 22 libros. Y ese canon de 22 libros es más cercano al canon fariseo que al canon romano. Y el gran problema con Dante y con todos ellos es que no se dan cuenta de que están tratando de defender de tapar el sol con un dedo. Porque si bien es cierto que hay libros de nuestro canon que a veces no aparecen en esa lista, como por ejemplo Esther, por ejemplo, no aparecen los deuterocanónicos. Ellos tienen un gran problema. A veces aparece la epístola de Jeremías, pero aparece inserta en el libro de Jeremías. Entonces, el gran problema que tienen los apologistas católicos romanos es que ellos no pueden encontrar esa idea de los deuterocanónicos dentro de un canon del Antiguo Testamento y no pueden hablar de una definición de un canon posterior porque ya habían listas canónicas y listas canónicas reconocidas por todos. El canon estaba cerrado del Antiguo Testamento y del Nuevo. Ya tenemos el canon moratoriano. Y aunque ciertamente es posible que el Nuevo Testamento se haya entendido mejor a la luz de las discusiones canónicas del siglo IV, que no fueron tantas, sin embargo, ya por la existencia de listas del Nuevo Testamento, entre ellas la lista de Cheltenham, que es del siglo III antes de Cristo, perdón, después de Cristo, siglo III después de Cristo. La de Cheltenham replica los 27 libros del Nuevo Testamento. Es una lista mucho más antigua que cualquiera de los concilios que yo menciono. Imagínense eso. La carta pascualina de Atanasio también replica el canon de los 27 libros y es una carta anterior a la mayoría de esos concilios. Y finalmente está la famosa lista anónima de un manuscrito que es del siglo II después de Cristo, que replica los 39 libros del Antiguo Testamento del canon hebreo, que es el canon protestante. Entonces, señores, esta información nos da a entender que no pudo definirla la Iglesia Católica Romana. Ahora, la Iglesia sí reconoce el canon, pero la Iglesia no lo inventa. Por eso es que la autoridad de la Iglesia no define la Biblia, sino que la Biblia define la autoridad de la Iglesia. Así que adiós a ese mito. No recuerdo si había otra variante de la pregunta. ¿Me lo pueden recordar antes de ver a Rafael y al pastor Jorge? Creo que había algo más en la pregunta. Pastor Jorge, ¿puede complementar? No sé si quedó completa su
su respuesta. Sí, solamente que la fecha exacta donde se formó donde la Iglesia Es que, Católica, la fecha de la Iglesia Católica, sí, sí. Si sí, es la fecha exacta de decir, ¿cómo? sí, la fecha exacta cuando formó ya la Biblia Católica. Sí, sí, claro. No podemos hablar de fecha exacta para el canon como tal de nuestro canon, porque parece que ya el reconocimiento era masivo, se dio parece en el siglo I y se reconoció más adelante, pero el canon católico romano sí tiene fecha. El canon católico romano tiene fecha de 1546 a 1564, cuando se hicieron las discusiones del Concilio de Trento. Ahí es donde se estableció el canon del Antiguo Testamento de los católicos romanos. El canon. Perdón, hermano, en el siglo ¿cuánto es? En el Siglo siglo, ¿qué XVI. siglo? Siglo Siglo XVI. X. Siglo Quiere XVI. decir que De una, ese per- siglo. ujú, Ajá. una objeción. Quiere decir que desde todos estos siglos antes ya estaba el canon El bíblico canon ya. estaba ya reconocido y establecido. De hecho, se hablaba de ello. Y es posible que se ha establecido desde muchísimo antes. Por ejemplo, del siglo II ya tenemos las listas. Tenemos incluso del siglo I. Entonces, estaba establecido como tal. Pero el catolicismo romano definió definitivamente su canon, insertando los deuterocanónicos ya de forma definitiva en el Concilio de Trento. Eso no quiere decir que ellos se sentaron a deliberar por primera vez sobre el tema en Trento, claro que no, porque en el siglo XV anterior, en el Concilio de Florencia, ellos también habían hecho discusiones sobre el particular y habían hablado de un canon que replicaba en cierto modo un sínodo local que se hizo en Cartago, que es el sínodo que presenta el canon que los católicos romanos tienen. O sea, porque ese canon del sínodo local de Cartago es un canon de, de finales del siglo, de principios del siglo V, finales del cuarto, principios del siglo V, que es al que se refiere, por ejemplo, Agustín, porque Agustín participó allí. El asunto con eso es que ese sínodo era local. Al ser un sínodo local, su autoridad no era atribuida a todos. Y Agustín es ambivalente, porque en una discusión con un donatista que le estaba citando a Segunda Macabeos, Agustín le dijo que Segunda Macabeos no era canónico. Ese es el problema. Entonces, no hay un reconocimiento de ese canon. Los griegos ya tenían su canon establecido y ese canon reflejaba sorprendentemente el canon nuestro protestante. Lo que lleva directamente a que estos conflictos de cánones se dieran y se dieron por un problema que fue apelar a un paradigma que se conocía como el paradigma de Septuaginta Autoritatem, o sea, se conoció después así, que era decir que la traducción griega era inspirada. O sea, cuando de 72 tradujeron era inspirado, pero eso fue una lectura equivocada de Aristea que hizo Agustín. Agustín equivocó leyendo Aristeas porque Agustín supuso que la traducción griega incluía todos los libros del Antiguo Testamento y se sabe que no, que era solo el Pentateuco, ¿entiendes? Entonces, al haber cometido una lectura equivocada de Aristeas, creyó en la inspiración de la traducción griega. Sin embargo, en su época había un conflicto de crítica textual entre él y Jerónimo, porque Jerónimo decía que no, que la traducción griega no era inspirada, que era el texto hebreo original, que había que ir ahí a la traducción. Entonces, en un momento entraron en cierta trifulca, pero al final parece que Agustín quedó convencido, porque más adelante Agustín incluso llega a hablar de eso. Entonces, es por eso que en Ciudad de Dios, que es su última obra, Agustín llega a la conclusión de que no importa cuál sea el aparato que se utilice, si el hebreo o el griego, no importa, no importa. Ambos son inspirados. Esa fue la conclusión salomónica que él quiso llegar.
reconocer ambos. Si reconoce ambos, entonces está diciendo que el canon largo y el canon corto, ambos son inspirados. Ese fue el asunto. Sin embargo, en el concilio de Florencia, que se podría tildar de ecuménico, porque ahí participaron los ortodoxos también, que ya había ocurrido el cisma. Ellos establecieron ese canon que Trento replicó y que no era más que una réplica del de Cartago. El problema con Florencia es que aunque Florencia se ha llamado ecuménica, no lo es. De hecho, el concilio de Florencia es complicado porque hubo otro concilio que se armó, un anticoncilio, por así decirlo, que no aceptaba los dictámenes en Florencia. Así que tampoco es un concilio ecuménico. No es un concilio en el que hay un consenso. Solo en Trento es que se logra eso. Y en Trento habían voces que no aceptaban los deuterocanónicos, como el caso de Seripando y de Cayetano. De hecho, estamos en un proceso de investigación muy bueno. Ya me mandaron la documentación sobre el tema del Concilio de Trento con un documento que mi querido amigo y hermano Eduardo Prado está trabajando para un artículo en la revista Contracultura del año 2025. Porque ese documento muestra que posiblemente la intención de Trento no era definir un canon y que hubo una jugarreta que se hizo ahí, pero no era para definir un canon. Eso lo encontramos en un documento sobre Seripando, que fue uno de los cardenales que participó ahí, que los jesuitas tenían en un material que lo han facilitado para que nosotros lo podamos revisar. Pero ya ustedes saben, es un proceso interesante, esto interesantísimo, cosas que casi no se explican, cosas casi no se hablan, y que corrige, por ejemplo, autores que lamentablemente están desactualizados como este señor. Continuemos con Rafael Guedes. Adelante, hermano Rafael, puede reactivar su micrófono. Es de la casa ya, hermano. Tiene que activar su micrófono. Aló, ajá, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí, disculpe. Saludo, profesor. Saludos. Resulta que cuando usted respondía a la pregunta sobre el hijo de Berequía, ese es Mateo 23:35. 35, sí. Ajá, recordé que la Sociedad Bíblica Iberoamericana tratan el caso y ellos lo colocan allí como una enmienda marginal. Y inclusive ellos muestran el manuscrito donde se ve claro que hay un cambio en la letra, pues, y de hecho está al margen, ¿no? No sé si usted Sí. conocía. Sí. Sí. De hecho, cuando estaba hablando del tema de la variante, no quise entrar mucho en los detalles porque estaba abundando demasiado ya. Pero es una enmienda. Recuérdense que las enmiendas en crítica textual tienen que ver con correcciones de los loci critici o textos dudosos. ¿Entienden? Lugares donde el texto está dudoso, se hace una enmienda o una corrección al texto como tal. Posiblemente el manuscrito que dio origen al hijo de Berequías, yo no puedo decir que sea el autógrafo, no lo tengo, pero el manuscrito que dio origen a esto posiblemente incluye una referencia muy dudosa, muy oscura, que hizo que tuviese que hacerse una enmienda y se agregase, o por lo menos porque parece que la palabra estaba mutilada, o es posible que hubiese ahí una especie de anacoluto. Entonces, a partir de ese anacoluto es que se hace esta enmienda y se agrega Berequías porque parece que era la lectura del original. Por eso es que no es tan fácil decir es una variante textual y ya. Como sí podría ser, por ejemplo, con Primera de Corintios 14, el pasaje que dice la mujer guarde silencio en las congregaciones. Ese pasaje está en la pandemia. Sí.
No está en la, yo no, con eso yo no estoy diciendo nada, pero ese pasaje parece ser un agregado posterior. Pero debemos Gracias. a Eusebio. Ajá. Ya ustedes saben. Bueno, No sé si alguien más tendrá alguna pregunta por allí. Hermanos, aprovechen que vamos ya de salida. El hermano Néstor debe estar tanto agotado, pienso yo. no se preocupen. Esto a mí me da mucha energía, créanme. Sí, yo tengo otras preguntas, pero las voy a dejar para la semana que viene porque tratan más de lo que vas a hablar posteriormente. Entonces quiero Sí, sí, claro. guardármelas ahí. Ah, miren, le voy a dar un consejo. Cuando tengamos a Elionai, no el lunes que viene, sino el siguiente, Elionai no solamente es un biblista, es uno de los mejores conocedores de los problemas textuales de la traducción al Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, que yo he conocido. Uno de los mejores conocedores. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre esa traducción, aprovechenla cuando él esté ahí, porque sé que va a ser una riqueza de contenido lo que ustedes van a encontrar cuando tracemos ese punto. Excelente, buenísimo ese dato para hacer apologética frente a los primos. A los primos, que ni primos son. Sí, Bueno, bueno, si no hay más nada que agregar, yo voy a terminar la grabación dándole las gracias a todos y nos despedimos en unos minutos.